Muy buenas a todos, buscadores de la sabiduría. Estamos en este 8º episodio y vamos a continuar con el tema del amor. En los anteriores vídeos habíamos dicho que el amor, el argumento del amor, vamos a hablar mejor así, el argumento del amor es aquello que nos permite pensarnos como personas, nos permite proyectarnos como personas. En el anterior vídeo dijimos, además, que el amor, el argumento del amor, es aquello que da sentido pleno a la condición personal, a la realidad personal. Es el único argumento que puede estar a la altura de la realidad que somos, de la realidad personal. Y bien, ahora, en este vídeo, quisiera hacer ver no simplemente estas cosas, sino que además el argumento del amor, de hecho, nos constituye. ¿Por qué? Porque, de hecho, nuestra individualidad es un fin. Nosotros, por ejemplo, podemos amar las cosas como si su individualidad fuese un fin, pero de facto, de hecho, su individualidad no es un fin en sí mismo y por eso no son personas, ni se comportan como personas, ¿no? ¿Os imagináis que todas las cosas impersonales de vuestra realidad fuesen personales? Pues claro, no podríais esperar nada de ellas porque serían libres y entonces no se comportarían como esperáis que se comporten, ¿no? Es decir, y esto es muy importante, la individualidad puesta por fin implica la libertad y en la realidad, claro. Entonces, ¿por qué? Porque cuando yo tengo una realidad cuya individualidad es un fin, no quiero que se comporte, digámoslo así, o no busco de ella solamente aquello que me puede dar su consistencia, sino aquello que me puede dar por sí misma. Y algo solo actúa desde sí mismo en la libertad, ¿no? Si no, actuaría desde otra cosa, pues desde su consistencia, pero entonces no es libre, porque si efectivamente el móvil se comporta como móvil, pero no puede libremente interpretarse de otra manera ni hacer cosas que no son propias de aquello en lo que consiste, de su consistencia. Bien, entonces, recapitulando, eh, a mí me gustaría profundizar ahora en eso que hemos dicho varias veces, de que la persona es un proyecto circunstancial, ¿no? Y en el fondo esto deriva de la fórmula orteguiana de lo que es la vida humana. José Ortega y Gasset, en su obra de las Meditaciones del Quijote, tiene una fórmula muy famosa que ha pasado a la historia de la filosofía, que es yo soy yo y mi circunstancia. Y la gente suele quedarse aquí, pero en el fondo no termina ahí, sino que posteriormente se dice, y si no la salvo a ella, no me salvo yo. Os recuerdo que desde el punto de vista en el que nosotros nos hemos instalado y desde el que estamos haciendo filosofía, la vida, mi vida, la tuya, la mía, es la realidad personal, la realidad radical desde la que podemos empezar una metafísica, una filosofía primera, una filosofía, digámoslo así, fundamental. Entonces, claro, esta fórmula orteguiana, viene a describir aquello en lo que consiste esta realidad radical que es mi vida. Y ya lo hicimos ver de muchas maneras. Pues, por ejemplo, dijimos que cuando razonábamos había motivos por los que razonábamos que en el fondo se podía dar razón de ellos en última instancia porque estábamos proyectándonos como alguien y de ahí sacamos la idea de que nos proyectamos como personas, pero que eso lo tenemos que aprender y lo aprendemos a través del amor, ¿no? Vemos cómo en el fondo hemos estado profundizando en esta fórmula que Ortega expresa así, pero que no lo dice todo de la vida y por eso podemos filosofar en torno a ella.
Bien, pues yo quería ahora, desde esta fórmula orteguiana de yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella, no me salvo yo, intentar mostrar que esa fórmula, eso que se dice, es posible justamente porque estamos constituidos por un argumento de amor. O lo que es lo mismo, somos amados y alguien nos ama. La pregunta de cómo debe ser aquel que nos ama para darnos realidad en tanto que personas y no simplemente tratarnos como tal, para que su amor de facto haga nuestra individualidad un fin y no meramente le aparezcamos a él como, como un fin, sino que de hecho nos hace nuestra individualidad un fin, es otro tema, es lo que podría abrir la metafísica desde la que estamos haciendo filosofía a lo que se llama una teología natural, es decir, a un razonamiento sobre, a un ejercicio racional sin la revelación sobre lo divino. Pues bien, vamos a ver y a ver si consigo, porque cada vez, claro, estos vídeos se van haciendo más difíciles, a ver si consigo explicar lo más fácilmente posible por qué la vida humana está constituida por un argumento de amor. Primero de todo, yo soy yo y mi circunstancia. Bien, ¿qué es mi circunstancia? Pues mi circunstancia es todo aquello que aparece en esta vida, en la mía. Pues me aparece el móvil, aparece pues los pensamientos, las palabras que estoy teniendo, el argumento que subyace a lo que estoy haciendo, el armario, las guitarras del fondo. Todo eso aparece. Es algo que aparece en ¿dónde? En mi vida, en la realidad radical. Y a esto lo vamos a llamar circunstancia. ¿Por qué? Porque la circunstancia es algo que, aunque es parte de mi vida, en cierto modo no soy yo, ¿no? Es decir, el móvil aparece en mi vida, pero no soy yo. Por eso vamos a decir que la circunstancia, aunque no se puede identificar absolutamente con nosotros, vamos a decir que nos constituye, porque sin ella no podemos hacer nuestra vida. Y consecuencia de esta fórmula que decíamos de Ortega, la de yo soy yo y mi circunstancia y si no la salvo a ella no me salvo yo, hemos dicho ya en varios vídeos que la circunstancia me está preguntando constantemente qué debo hacer con ella. Y por eso la puedo interpretar de muchas maneras, porque no me está dado definitivamente qué debo hacer con ella. O lo que es lo mismo, la circunstancia me aparece de forma irreductible justamente porque mi vida es irreductible a cualquier cosa, porque mi individualidad es un fin. Mi vida, en tanto que individual, es irrepetible. Nadie puede vivirla por mí. Y por eso todo lo que aparece en mi vida me aparece así, irreductible, porque me aparece como un ingrediente de mi vida, que de hecho lo es. ¿Bien? Entonces, por eso la circunstancia me aparece así, irreductible. Por ejemplo, a los animales, ya lo hemos dicho, no les aparece así, sino que les aparece absolutamente interpretada y por eso no les aparece, o sea, les aparece reducida, reductible, les aparece interpretada, clausurada. ¿Por qué? Porque su individualidad no es un fin y por eso no les aparece de esa manera las cosas de su vida, su circunstancia. Bien, pues esto es muy importante. ¿Por qué? Porque ya hemos conectado dos cosas que nos servirán para entender que el argumento del amor nos constituye. Y es que la individualidad puesta como fin siempre apela a la libertad. Es decir, todo en mi vida me está preguntando, ¿qué vas a hacer conmigo? ¿Qué vas a hacer conmigo? ¿Por qué? Porque mi individualidad es un fin. Y no actúo meramente desde mi consistencia, desde las estructuras en las que estoy instalado. Porque si no, entonces no sería libre. Por ejemplo, el móvil, imaginaos que el móvil fuese libre, pues sería terrible, porque, claro, no podría esperar de ello que se comporte como
cómo se comporta, de hecho. ¿Por qué? Porque podría decir, no, pues ahora no quiero grabar, y entonces tendría un problema, ¿no? Sin embargo, las personas son libres y por eso pueden decir, entre otras cosas, que no, y no se pueden dominar, como sí que dominamos la naturaleza mediante el uso de su consistencia, porque sabemos que se van a comportar según su consistencia, porque su individualidad no es un fin, sino un medio de su consistencia. Entonces, se entiende que cuando la individualidad es puesta por fin, se reclama su libertad. Y como de hecho nuestra individualidad es un fin, como de hecho somos irreductibles, todo lo que aparece en nosotros nos está apelando a nuestra libertad. Pero claro, es que en otros vídeos ya habíamos dicho que poner la individualidad de una realidad por fin es amarla. Eso es el argumento del amor. Que lo que me aparece en su individualidad como un fin. Entonces, cuando yo estoy instalado, cuando yo estoy, digámoslo así, apoyado en el argumento del amor con alguien, ese alguien siempre me aparece irreductible, me aparece con nombre propio. ¿Por qué? Porque lo amo y entonces su individualidad es irreductible. Pero además, como su individualidad es irreductible, es un fin, entonces lo que busco de ella es su libertad. No la intento usar porque, claro, como mi amigo Menganito es bombero, quiero que actúe como bombero. No, porque de hecho, antes que bombero es mi amigo Menganito, y entonces lo que quiero es que sea libre y que responda a la libertad que le es propia por el hecho de que su individualidad es un fin. Por lo tanto, vemos que estas tres cosas están conectadas. El argumento de amor pone la individualidad como un fin, y la individualidad como un fin implica la libertad. Claro, la cosa es que nosotros, de facto, como dato, podemos extraer de la propia experiencia, de la propia descripción de nuestra vida, de la realidad tal y como es, y como la vemos, y como vivimos, que somos una individualidad que es fin, y que, por lo tanto, somos libres. Y que, es más, dado que nuestra individualidad es un fin, y que somos libres, esto solo puede ser porque alguien nos ama. Además, debe ser alguien cuyo amor sea capaz de hacer esto realidad. Es decir, que, como he dicho antes, no solo a ese que nos ama le debe aparecer nuestra individualidad como un fin, sino que además él debe poder realizar esto en nosotros. Debe poder hacer, de hecho, nuestra individualidad un fin al amarnos. Y claro, entonces, toda mi realidad, toda mi vida me aparece tal y como me aparece porque alguien me ama, porque estoy en el argumento del amor. Y creo que pocas cosas puede haber más bonitas que esto, que descubrir que no es meramente que a través del amor me puedo pensar como persona. No es simplemente que el amor sea la manera de ser fiel a mi condición personal y por lo tanto de dar sentido pleno a mi vida, sino que además todo ello es posible porque soy amado, porque alguien me ama, porque desde el principio, de hecho, desde que empecé a ser porque quien soy como alguien, porque alguien me ama y porque alguien me amó. Y bueno, sé que ha sido difícil, pero esto sería todo por este vídeo. Ya lo siento, pero cada vez las cosas se vuelven más complejas y es muy difícil hacerlas más sencillas de lo que son. Y tampoco quisiera hacer que todas estas cosas se malinterpretasen por el hecho de hacerlas demasiado
sencillas, ¿no? Que se confundieran con cosas que no son. Efectivamente, estamos entrando en lo más profundo de nuestra existencia, en lo más profundo de nuestra vida, y cada vez se nos vuelve más difícil y más oscuro penetrar en ello, porque además es algo que en la historia de la filosofía no se ha hecho tantas veces. Es algo de hecho muy innovador de la filosofía española. Entonces, bueno, esto sería todo y nos vemos en el siguiente episodio filosofando con más. Muchas gracias.